Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo devocional en casa. Recuerda que esta semana estamos en el libro de Oseas y esta serie tiene un nombre muy especial. Aquí está con nosotros el pastor Efraín. Sí, Alexis, sí, ya hemos avanzado un poco. En Oseas, como que la idea es, el pueblo se ha corrompido, mi pueblo se ha corrompido. Y lo que hemos visto estos días es las maneras como se ha corrompido y cómo se ha alejado del Señor, cómo el aspecto de militar y de la defensa se ha corrompido, cómo se ha corrompido la justicia, el derecho, que hay una denuncia permanente, no solamente en Oseas, sino en otros libros proféticos que hacen similares denuncias. Entonces, hoy estamos avanzando en esta pequeña serie de Mi pueblo se ha corrompido. ¿Cuál texto vamos a meditar hoy? Bueno, Para que pensemos un poquito en eso. vamos a estar, Alexis, en Oseas capítulo 3. Ok. Y vamos, pues, como siempre hacemos, unas reflexiones breves y más que todo orar. Recordando siempre que nuestro tiempo de devocional es estimular la oración, amar la oración, impulsar a los hermanos a que oremos con la palabra. Debemos siempre orar con la palabra del Señor abierta y responder a la iniciativa de Él. Bueno, yo voy a leer entonces en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor me dijo: ve otra vez. Ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues, para mí por 15 siclos, 171 gramos de plata, y un homer y medio, 330 litros, de cebada, y le dije: te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Bueno, está ahí la lectura, Alexis. ¿Cómo le parece pues ese texto? Pues la verdad, aquí dice este título, matrimonio simbólico de Oseas. Sí, sí. Y volvemos como a esa misma tensión en cómo leer este libro de Oseas que nos contaste en el capítulo introductorio. Sí. Pero pienso que sea simbólico o no, el mensaje está muy claro. Sí, sí. Que eso es algo importante a lo que nos debemos como abrazar, y es que a veces cuando estamos en los textos y decimos, no, eso puede que no sea literal, puede que sea simbólico, parece que una cosa u otra le restará verdad. Y algo no necesita ser verídico en el sentido histórico de los hechos para que sea una verdad que podamos acoger. Y aquí vemos a este señor que le dice a Oseas que viva este matrimonio con esta mujer adúltera de nuevo, así como él lo hace con el pueblo de Israel. Sí, es que las palabras no dejan como duda. Dice: ámela, vaya otra vez, ámela, es amada por otro hombre y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Este texto contiene como dos partes. Una parte que uno le podría decir, esto es vencer el mal con el bien. Así como dice la canción, vence el mal con el bien. Este es como el llamado allá, vaya otra vez. Es decir, así se expresa el amor incondicional, generoso de Dios así como Él ama a su pueblo. Pero en la segunda parte sí hay como una sentencia. Nota que esta imagen de vaya y ame a esta mujer así, en la segunda parte, ámela así porque así ama Dios a su pueblo, listo. Pero en la segunda parte está como el sentido grande de la tragedia de este amor. Y bueno, pues después de que él va, la compra, paga el precio por ella. Donde dice el 3, y le dije que te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre,
y yo también seré para ti. Porque por muchos días... Ese porque es muy importante para entender ese texto. Es decir, miren, esto es muy dramático, este amor es muy dramático, esta expresión de amor humano, de amor romántico, de amor matrimonial, esto es una expresión grande de vencer el mal con el bien, pero este porque aquí le da la fuerza a esta profecía, ¿no? Y ahí lo podemos ver, pues, por muchos días los israelitas se quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Hay 6 sin. Y es muy interesante porque un comentarista bíblico, pues que estamos usando citando aquí, dice que estas 6 cosas, en la historia, estas 6 cosas, esto se cumplió literalmente. Que el Israel va a estar así. Mira estas parejitas, sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin altar, sin efod ni ídolos. Es decir, tres parejitas. Y esto era como cada categoría de estas representaba una cosa en la que Dios iba a romper la relación con los amores que tenía Israel, ¿cierto? Y mira, dice que eso se hizo real, se cumplió con la invasión de los imperios del norte. El reino de Israel fue desmantelado por los asirios en el 722 y el de Judá por los babilonios en el 587. Y ninguno de los dos volvió a ser independiente hasta mediados del siglo XX con la constitución del pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces mira que esto que le está diciendo que se establece en esa relación es lo que el Señor está haciendo con este pueblo. Y está marcando fuertemente el anuncio de unas consecuencias, pero no una destrucción, porque también esto es bueno para la oración aquí, Alexis, en confesión y adoración y súplica de acciones de gracias. Dios está mostrando esta imagen, dando el porqué, mostrando unas cosas que van a ocurrir con este pueblo que se ha corrompido en todo esto. Y el Señor no dice, entonces debido a esto los voy a exterminar. No, debido a esto, este pueblo va a vivir unas consecuencias, aquí unas ausencias de todo esto que dice, pero sin duda la gracia y la misericordia y la bondad del Señor va a permanecer y Él va a salvar y Él va a rescatar y de ese vástago nacerá un nuevo retoño y todo esto que el Señor siempre promete, Alexis. Pastor, entonces, ¿qué pensaríamos aquí para confesar y para adorar? Sí, confesión y adoración. Pues pensemos en esto, en la imagen. La primera parte recuerda que el Señor le dice, vaya otra vez. Uno siempre tiene que pensar en la persistencia del amor, la persistencia del amor de Dios, la persistencia del amor de Dios. Y que tal vez esto nos hace pensar en lo poco amables que somos. Creo que somos poco persistentes del amor. Somos poco amables, pero aún así somos amados, ¿cierto? El Señor no nos ama porque nosotros tengamos algún atractivo, es a pesar de nos ama, y nos ama con propósitos grandes y eternos, y no nos ama porque, como dicen por ahí, no nos ama porque seamos buenos, sino que nos ama para hacernos buenos. Este es el amor de Dios y su generosidad. Entonces confesamos esto, confesamos que realmente no somos amables, y cuando digo amables no es como formal, que decimos, ay, tan amable. Dignos de amor. Dignos de amor. Y confesamos que nuestro corazón es tan duro, tan rebelde, que compararnos con
comparar a este pueblo con una prostituta, con una mujer que se va con otros hombres, con otros amantes, eso suena muy difícil. Suena muy... Nuestro corazón es así. Sí, pero todo el sí, tiempo amamos otras cosas. Incluso el comentarista bíblico dice, nosotros es probable que nos escandalicemos con el hecho de que Dios ama a que el profeta va y ama a una prostituta. Que podemos escandalizarnos con ese hecho, más de escandalizarnos de ser la prostituta. Sí, de ser nosotros esa infiel, esa que se va detrás de otros amantes, detrás de otros amores. Ese es el drama. Bueno, oremos al Señor. Bueno, estamos delante de ti, Señor, este día con todos los amigos, hermanos en el devocional, los que se unen para meditar en la palabra del Señor y orar juntos. Y confesamos que nosotros somos así. Y somos así de rebeldes, somos así de tercos, que nos vamos detrás de otros amores, detrás de otros amantes. Y confesamos que nuestros corazones se inclinan fácilmente detrás de cosas más brillantes, que nos dan placeres más cercanos, que es más ligero todo. Señor, confesamos que somos así, que necesitamos cambios. Y también adoramos porque eres un Dios así, que así nos rescata, así nos ama, que nos ama a pesar de esto y nos llama para el cambio, para hacer algo nuevo en nosotros. Nosotros confesamos esto y nosotros adoramos a Dios por esto, el Dios glorioso y el Dios santo, el Dios que persiste, que llama, que busca, el Dios que no nos deja olvidados en nuestra terquedad y en nuestra testarudez, sino que nos atrae, que está dispuesto a con el amor vencer, a partir del amor vencer el mal en nosotros. Oramos en gratitud, en adoración, en confesión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener una pequeña pausa aquí en el devocional y ya regresamos. Oh, la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, como el sol irrumpió, la piedra angular nació. Nos ha sido dado un hijo, ha nacido el Salvador, el Dios poderoso, su gloria mostró, se encarnó, la muerte venció, la oscuridad y la culpa quitó. Santo es el Señor. Regresamos en este devocional en casa en Oseas en el capítulo 3, un capítulo muy cortico, pero bien denso, cargado, sustancioso, cargado. Sí. Es como un cuadrito de caldito, ¿cierto? Que está lleno de sabor. Bueno, una ilustración ahí un poco coloquial, un ricostilla, ¿no? No vamos a hablar aquí de marcas porque este devocional no va a ser publicidad para nadie. Pastor, estamos... yo no sé si ves en el texto, Alexis, un poco de la combinación de amor y disciplina. Amor y disciplina. Es como atraerla, pagar por ella. Hay muchas cosas en ese texto sobre las razones por las que la compra, dónde la compra, cuánto vale, por qué fue necesario comprarla y pagar un precio por ella. Hay muchos elementos ahí. Estábamos hablando aquí como de este paralelo que hay entre Oseas, que tiene que ir a comprar de nuevo a su esposa que se ha ido tras otros amores. Y este pueblo de Israel que también se ha ido tras otros amores y que Dios la atrae y que así como Oseas le dice a Gomer, no te vas a ir con otro hombre y te vas a quedar aquí conmigo, un poco parece como que la retiene, o esa imagen da un poco, también esta disciplina es aplicada al pueblo. Y es una disciplina brava,
Porque lo que le está diciendo el Señor a Israel es que quizá por las como consecuencias de su indiferencia, de apartar su corazón, de corromperse en todas sus instancias, va a quedarse sin 6 cosas que eran importantes. Muy ¿cierto? importantes para la identidad del Sí. pueblo, un rey, un príncipe, Sí, un lugar de el sacrificio. altar, el efod, los ídolos. Es decir, va a ser una cosa dolorosa. Tal vez estas cosas se habían vuelto tan importantes para el pueblo que eran más importantes la parte religiosa, sacerdotal y cultural y política de ellos como pueblo que Dios mismo. Así es. Entonces este Dios les va a decir, les quito lo que más les gusta para que... Sí, uno puede pensar aquí en oración, Alexis, Ujú. en súplicas y acciones de gracias. Pues una súplica sencillita es que cuando el Señor nos llama como iglesia, como sus hijos, como su pueblo, y nosotros vemos que Él tiene que disciplinarnos en algún sentido, nosotros estemos dispuestos a recibir la disciplina del Señor, porque así como dicen Proverbios, el Señor disciplina a los que ama. Entonces puede ser que la disciplina, como también dice otro proverbio al comienzo, o en Hebreos, al comienzo no parece ser fruto de gozo, pero después produce un fruto apacible, una cosa muy bonita. Así es que súplica, Señor, que nosotros ante la disciplina tuya, ante la conciencia de que es por el amor que tienes por nosotros, es por la iniciativa tuya, es porque nuestro corazón es terco y difícil, que nosotros aguantemos la disciplina que tienes para nosotros. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque nos cueste asimilarla al comienzo, Podamos es en ver el el tiempo. valor. Y esa es la oración. Y podemos decir a eso, amén. Señor, ayúdanos y enséñanos así. Y acciones, en las acciones de gracia, ¿cierto? En las acciones de gratitud, es cómo vivir esto, cómo asimilar este amor, esta iniciativa de Dios. Y pensaba también que oremos ahí en Acción de Gracias como aprender a dar de este mismo amor. Ser así con otros, de los que es capaz de sufrir el pago de restaurar una relación. Sí, yo creo, Alexis, que no sé si has escuchado hablar del concepto de cultura de gracia, porque nosotros en general no crecemos con la cultura de gracia. Nosotros asimilamos y crecemos más con la cultura de ley. Y del mérito. ¿Cierto? Y el mérito. Entonces, al que la hace la paga, la justicia es esto. Para nosotros, a nosotros nos cuesta la idea de devolver bien por un mal que recibimos. Pero esto es en el fondo lo que hay aquí. Que la cultura de gracia se expresa así. Tal vez el llamado para el pueblo del Señor, tal vez para nosotros acostumbrarnos a vivir en acciones así, que muestran, que estimulan, que impulsan una cultura de gracia en medio de la cultura de la corrupción en que vivimos y en medio del legalismo y el ojo por ojo y el que la hace la paga. Es cómo expresamos los valores mayores, más grandes del reino del Señor así. Entonces, vivimos así en acciones de gracias así, una cultura de gracia, digámosle. Voy a orar entonces de esta manera. Amado Señor, leyendo y meditando en este capítulo hermoso de Oseas, podemos pedirte, Señor, reconocer que nos hace falta, que nosotros no tenemos y que suplicamos a ti esto de valorar tu disciplina, de no quebrarnos en el momento de la disciplina, no rechazarte en el momento de la disciplina, sino aceptar, aunque sea muy difícil aceptar con gozo, aceptar tu mano que nos está tratando y nos está quitando todo aquello que nos sobra, estos amores a los que nos hemos entregado. Como citaba un reformador, estos amores desordenados, estos amores a los que nos entregamos constantemente y que tú estás, así como se ilustra en Oseas, estás reteniendo a esta esposa que se ha ido tras otros amores y le dice, te vas a quedar conmigo y no te vas a ir con otros amores. Esta disciplina es muy dura, Señor, la de quitarnos aquello que deseamos, aquello a lo que nos hemos entregado.
esta disciplina tuya es dolorosa, pero es de amor, es una disciplina que está deshojando y quitando y podando de nuestro corazón todo aquello que hemos amado que no eres tú. Ayúdanos a aceptar esta disciplina, a amarla, Señor, a valorarla. Y de esta misma manera pensar en acciones de gracias, en vivir con esta verdad que hemos visto hoy en tu palabra y pensar en la cultura de la gracia. Cómo vivimos nosotros en nuestra vida cotidiana, en las diferentes relaciones que tenemos, en las formas en las que nos relacionamos con los otros, vivir esto de perdonar, de pagar el mal con el bien, de no responder de la misma manera, así como tú nos has enseñado en esta vida que tuviste aquí en la tierra, de no responder, y como nos enseñaste, de poner la otra mejilla, de pagar el costo de la traición del otro. Una cultura de gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que estas verdades se anclen en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llegamos al final del devocional de hoy, vea. Bueno, como siempre te recordamos, comparte estos videos con las personas que tengas cerca, con tu familia, amigos. Es de mucha bendición para quien pueda escucharlo. También deja tus comentarios y peticiones de oración. Y que el Señor te bendiga. Nos vemos en un siguiente episodio.